Dios y de alguna manera la vida suche es la que en el volver a la vida nuevamente, y especialmente la vida bios, que es la vida del cuerpo, es la que a través de la autoridad de Cristo le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta, vuelve a la vida. Está también aquella persona que el Señor en arameo le dice Talita Kumi, eso es arameo, y a través de esa palabra, que es un rema de Dios, se levantó. Está Eutico, aquel joven que le gustaba dormir cuando Pablo predicaba. Por eso tengan cuidado los que se duermen cuando predican los ministros. Porque Eutico le gustaba dormirse cuando Pablo hablaba por horas. Fíjese que usted se duerme cuando se habla 1 hora, imagínese cuando se hablara 6 horas. Y Pablo dice que se alargó hasta la medianoche porque se tenía que ir. Y se acuerda que estaba en un tercer nivel Eutico, aquel joven, Hechos, y se vino puro platanito, pungún, y murió, dice la escritura. Aunque Pablo, cuando baja corriendo y ora por él, dice: no se preocupen, todavía está su alma en él, su vida en él, dice. Pero la Biblia muestra que había muerto. Él volvió a la vida. Dorcas, todos ellos volvieron a morir al final de su existencia en esta vida. Estas son las excepciones de parte de Dios del verso de Hebreos 9:27. Si tenemos otro micrófono, por favor, y alguien rápidamente nos busca Hebreos 9:27 para que quede grabado, por favor, y lo lee. Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Resucitar entonces es un despertar. En eso se parece al volver a la vida, porque hay un despertar, solo que este es un despertar a gloria. Lázaro no resucitó con gloria, su cuerpo era igual, ¿no es cierto? Lázaro, que yo sepa, no lo dicen los evangelios, cuando resucitó no traspasaba sólidos, ¿verdad que no? O usted tiene su evangelio por ahí donde Lázaro, tal vez el evangelio de Lázaro, ¿verdad?, donde Lázaro traspasaba sólidos. No, era el mismo Lázaro, solo que cambiado de adentro, pero por fuera se miraba igual. Es un despertar a gloria, y más gloria para nunca más ver muerte. Esa es la diferencia de lo que hablamos, de lo que definimos como resurrección. Ejemplo: cuando el Señor resucitó y luego cuando se abrieron los sepulcros. Bueno, aquí entonces, después de ir definiendo esto de lo que es resucitar y volver a la vida, veamos entonces los 7 turnos de la primera resurrección. ¿Por qué es importante esto? Porque varios de esos turnos ya se dieron, pero hay otros que están dentro de la escatología. Son eventos que están por realizarse y todavía no se han realizado, pero forman parte de la esperanza que hay en nosotros. ¿Usted tiene esperanza de resurrección si usted va a la muerte? Sí, yo tengo esperanza de resurrección. Usted tiene que tener esperanza de resurrección. Eso nos hace a nosotros distintos. Y Pablo entonces dice que nos consolemos y que no seamos como los que no tienen esperanza. El primer turno entonces de resurrección, como lo pueden notar aquí, es Cristo. ¿Cómo lo define 1 Corintios 15:20? Alguien que lo tenga, por favor, y que lo lea, aunque está acá. Aquí está muy claro. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre, ¿nota usted? Si usted va al griego, aquí dice ek necrón, de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo es las primicias de la resurrección para vida, de la primera resurrección. Él abre, primicias es ser el primero. ¿Se acuerda usted en la figura de la cosecha? Los primeros frutos son precisamente las primicias.
Era una de las fiestas a las que estaba muy acostumbrado el pueblo de Israel. E incluso esas primicias eran presentadas al sacerdote para ponerla delante de Dios. Amén. Esto se comprobó, es decir, la resurrección de Jesucristo, cuando Él sale resucitado de la tumba. No vamos a leer todos los pasajes de los evangelios que usted conoce muy bien y que yo creo que no solo los conoce, sino que usted lo cree. ¿Usted lo cree con todo su corazón? Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted fue testigo de eso? Si estuviéramos en un tribunal y nos hicieran una entrevista o un, ¿cómo se diría? Cuando un abogado, un interrogatorio es la palabra, y le preguntaran, ¿usted estuvo ahí? ¿Usted qué diría? No. ¿Qué prueba tiene usted que podamos nosotros utilizar para poder llegar a la conclusión que realmente Cristo resucitó? Seguramente no encontraríamos pruebas muy convincentes que pudieran las personas que nos escuchan entender, porque nosotros creemos esto por revelación. Si a usted no se le ha revelado que Cristo resucitó, estamos un poquito complicados. Usted no estuvo ahí en la tumba, como dicen los evangelios. Hoy en día los hombres están diciendo que lo que dicen los evangelios se lo inventó la iglesia. Es una cantidad enorme, incluso de religiosos cristianos, que actualmente están escribiendo muchos libros, haciendo ver que Cristo no resucitó. ¿Me está entendiendo? Y muchos cristianos están leyendo esos libros y están dudando. Recuerdo muy bien de joven, no hace mucho por supuesto, que leí un libro, tal vez usted alguna vez lo leyó, y se llama el libro Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell. ¿Usted lo leyó alguna vez? Es muy importante que lo tenga en su biblioteca, no importa si es grande o es pequeña. Propaganda para la hermana Sheni. Ella dice que lo da casi al precio de costo. No, no es cierto. Pero indudablemente que lo que me impresionó es que este hombre era una persona que no creía en Cristo, era un estudiante universitario, y tratando de comprobar él, supuestamente con argumentos científicos, intelectuales, que las verdades del cristianismo no eran ciertas, él se encontró con Cristo. Y entonces este libro recoge todas las evidencias que él considera válidas, y que por eso dice evidencias que exigen un veredicto. Y el veredicto, por supuesto, de él, que de una manera muy magistral él la presenta, es que Cristo resucitó. Pero muchos dicen que no. Y usted se puede encontrar un día dudando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como la canción, ¿verdad? Pero ojalá que usted esté totalmente seguro de que Cristo dejó la tumba vacía. Usted sabe que ese ha sido siempre, ojalá que no solo un eslogan, ¿verdad?, sino que sea una tremenda verdad, que el único que dejó la tumba vacía de los que han iniciado un movimiento religioso, según dicen los hombres, es Cristo. La tumba de Mahoma tal vez cuesta encontrarla, pero los musulmanes saben dónde está. Y si hay chance de que los huesos de Mahoma todavía estén ahí, o el polvo de Mahoma, pues ahí está el polvo de Mahoma, igual de confuso, igual de a todos los que iniciaron grandes religiones. Sin embargo, vemos nosotros que lo comprobaron las Marías. Esos son los evangelios, ¿no es cierto? Lo comprobaron los discípulos. Él se les apareció vivo. Y dice 1 Corintios 15 también, si usted lo estudia despacio, si lo lee despacio, que fue comprobado por más de 500 hermanos. Acuérdese que el Señor se apareció vivo con pruebas indubitables a esos más de 500 hermanos. Cuando decimos indubitables es que son pruebas que no se pueden dudar. Amén. Dice usted amén. Cristo entonces es las primicias. Dice con pruebas indubitables, muy cercanas. Por eso ahí pusieron beso como una cercanía muy importante, mostrándose a uno que dudaba. Él se apareció a uno que tenía dudas. En todos los tiempos han habido hermanos con dudas, solo que este hermanito era un apóstol.
Así que los apóstoles también pueden dudar. Los apóstoles no son personajes tan altos o tan perfectos que no puedan tener dudas. A mí me gusta cómo los evangelios presentan a los apóstoles como hombres comunes y corrientes con grandes dudas. ¿Se acuerda usted cuando el doctor Ríos se convirtió? Él llegó corriendo con el evangelista Banjoni, cuenta en su testimonio. Y el evangelista lo recibe temprano. Yo todavía me pregunto cómo lo recibió el evangelista, ¿verdad? Indudablemente Dios tenía un gran plan para este varón de Dios. Y le dijo: hermano, desde que lo oí no he parado de tener estos y estos pensamientos, pero tengo muchas dudas. O sea que tú te puedes convertir, puedes nacer de nuevo, el Señor te puede obrar en tu vida y eso no quita las dudas, hermano. ¿Usted ha tenido dudas? ¿Ha tenido dudas? ¿Tiene dudas? No es humano. Pero este varón usado por Dios le dijo: yo tengo más, le dijo. Eso era como para que el doctor Ríos se fuera. El tremendo evangelista le dijo: yo tengo más, le dijo. Pero vino el rema de Dios. Eso es lo lindo, ¿verdad? Cuando Dios usa ministros y les pone su palabra, no la palabra de los ministros, sino la palabra de Dios. Porque le dijo: un náufrago, porque lo vio náufrago, naufragando en su fe, su cortita fe. Se le tira el salvavidas y él no está pensando ni está preguntando si el salvavidas es de caucho, si el salvavidas lo va a aguantar, si el salvavidas se va a reventar cuando él se ponga. No está pensando. Solo lo único que hace un náufrago que se está muriendo es agarrar el salvavidas, punto, para salvarse. Te lo digo, usted es un náufrago. Agárrese del salvavidas o húndase. A veces los ministros tenemos que decir cosas así tan fuertes. Agárrese del salvavidas o húndase. No nos queda otra. El mensaje final yo creo que va a ser muy corto porque no va a haber mucho tiempo para lanzarlo. El salvavidas es Cristo. En la tormenta de tu vida, o te agarras de Él o te hundes. Indudablemente nosotros vemos que había certeza. Tomás tenía dudas, pero el Señor en su misericordia llegó ante Tomasito y le mostró sus señales. Eso se lo sabe también. Yéndose para el cielo eternamente, donde estará intercediendo por nosotros. Cristo, las primicias, lo dice la Escritura y lo refrendan los evangelios. El segundo turno. Note que estos turnos están muy bien documentados en la Escritura. Dice Mateo 27:52. Cuando se abrieron los sepulcros, ¿nota usted? Cuando se abrieron los sepulcros, ¿usted se imagina qué hay en un sepulcro cuando se abre? Solo aquellos que hacen las famosas necropsias, ¿se llaman? No. O cuando van a, ¿cómo se llaman aquellas diligencias donde van a abrir tumbas? Porque quieren, ¿cómo se llaman? Exhumaciones. Mire pues, por eso no soy abogado yo. Cuando se abrieron los sepulcros y los muertos en Cristo que resucitaron fueron a visitar a sus familias. Mateo 27:52. Ya literal del Evangelio dice: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos, ojo, no dice los cuerpos de todos, porque es segundo turno de la resurrección de entre los muertos. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos, ¿qué? Santos. ¿Ya había muerto Cristo? ¿Cuándo vivieron estos santos? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ya había muerto Cristo cuando estos santos murieron? No me está entendiendo la pregunta. ¿Cuándo murieron esos santos? Y yo qué sé, me va a decir usted, ¿verdad? Yo no estuve ahí.
Es probable, mucho antes de que Él muriera, quizá mucho antes de que Él viniera, esos santos murieron. Ahora, ojo, ¿por qué les llamarán santos? Porque vivieron una vida en santidad experimental que los llamaron santos. Nosotros en Cristo, usted sabe que por posición, por el sacrificio de Cristo, somos santos. ¿Sí o no? Esto es doctrina básica, hermano, esto que le estoy hablando. Yo no me puedo detener mucho. Si usted tiene la doctrina básica, qué bueno. Si no la tiene, pregunte. Podemos hacer un pequeño discipulado de doctrina básica si usted no lo entiende, pero ya eso ya son rudimentos. Pero fíjese que qué interesante es que en Cristo, por posición, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo el que nace de nuevo es santo, automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? El mejor ejemplo son los corintios. ¿Cómo eran los corintios? Meros alborotadores, ¿verdad? Eran carnales porque hacían facciones. Yo no me quiero detener mucho con los corintios. Se hacían los locos cuando un hermanito, habiendo tantas hermanitas, le gustó la esposa de su papá. Y todos los hermanos corintios que tenían muchos dones, hablaban en lenguas, discernían espíritus, pero no podían discernir lo que estaba sucediendo ahí. Y yo creo que sí lo sabían, pero se hacían los locos. Pero ¿cómo le llama Pablo a esos corintios alborotadores? A los santos que están en Corinto. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le habla así? Porque en Cristo nosotros somos santos. Eso se llama la santificación posicional. Por posición, no hacemos nada nosotros para que nos llamen santos. Pero está la santificación experimental, donde nosotros sí hacemos. Como todavía Cristo no había muerto, seguramente, para la mayoría de todos ellos, porque ellos resucitan después de que Cristo resucitó. ¿Me está siguiendo el pensamiento, hermano? No se me va a dormir. Y dígame si lo está entendiendo. Y si no, guarde las preguntas para el momento de las preguntas. Entonces, indudablemente estos dieron una clase de estatura, no necesariamente la estatura del varón perfecto, porque eso es para la operación iglesia. Acuérdese, son muertos del Antiguo Testamento. Pero yo creo que eran contemporáneos porque fueron a ver a sus familias. Y yo creo que la familia de Noé no estaba viva, ¿verdad? Ni la de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Ni la de Jacob. Eran contemporáneos para que sus familias todavía vivieran. Estos fueron testigos del holocausto de Cristo. Estos fueron testigos de todo lo que pasó ahí. Entonces dice: y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Este es el segundo turno. Note que ese segundo turno de resurrección para vida, de primera resurrección, de resurrección de entre los muertos, tuvo como propósito testificar. Yo siempre me he puesto a pensar, porque la Biblia, hermano, hay que visualizarla. Muchos de nosotros nos dormimos y nos parece aburrida la Biblia, especialmente a los jóvenes y a los niños, porque no la visualizan. Pero qué impactante. Por ejemplo, los jóvenes se quedan en la tele con la boca abierta y sacando babitas cuando aparece una momia, ¿verdad? Que está moviendo, un muerto que tomó vida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, chananan, chan, chan. ¿Verdad que eso les gusta a los muchachos? Pero cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que los sepulcros se abrieron. Y esa no era una de Hollywood, esa no era Lica, pero parece Lica, ¿verdad? De repente vendemos un guión a Hollywood de esas películas de terror. Pero en realidad ahí no había tal terror. ¿Cómo cree usted que se levantaron? ¿Así todos descarnados como los presentan? No. Fueron resucitados como fue resucitado Lázaro. Ahora, ¿se imagina usted el impacto
del hermano Jacob, no el hermano Jacob del Antiguo Testamento que conocemos, el patriarca, sino que como los judíos a muchos les ponían Jacob, o del hermano José, no el José padre putativo de Cristo, sino que nombre hebreo, ¿verdad? Cuando llega su esposa, ¿le vería a usted patatush si llegara su papá que ya murió y le tocara la puerta? ¿Qué le pasaría a usted? ¿Qué me pasaría a mí? Yo digo que redonditos, ¿verdad? Chupluc, a traerlo. ¿No es cierto? Cuando creían muerto a Pedro, para ponerle Biblia a lo que estamos diciendo, aquí no estamos hablando del cuento de la abuelita, estamos hablando la palabra de Dios. Cuando creyeron muerto a Pedro, creían que ya Herodes lo había matado, porque antes había matado a Juan el Bautista, ya había matado a Jacobo, entonces como que ya tenía filo la espada, ¿verdad? Y creyeron muerto a Pedro, estaban orando por él, y cuando lo abren la puerta y lo ven y dicen, es su ángel. Dicho sea de paso, estaban acostumbrados a ver el ángel de los que habían muerto, igualito que ahora, ¿verdad? Hoy saldríamos corriendo con eso, pero es un evangelio que no siempre se visualiza en la escritura, y que muchas veces por estar tan inmersos en las cosas de la tierra, nosotros no nos metemos a esas dimensiones. Pero acuérdese, en la medida que nos acerquemos a los tiempos finales, eso va a empezar otra vez a darse, y van a ser señales, aunque muchos crean que eso es una exageración. Ok, ¿qué fue el mensaje de esos resucitados? ¿Cuál fue el mensaje que llevaban? Ok. ¿Usted se imagina aquellos que decían, crucifícale? Ahí estaban esas familias, ¿o no? Crucifícale, queremos a Barrabás, ¿o no? Probablemente muchos de ellos eran de esas familias, y ellos eran testigos de lo que pasó abajo. No sabemos cuánto tiempo. Todo esto vaya guardándolo en su corazón, porque cuando entremos a los esquemas escatológicos, yo espero que usted los entienda. Pero si usted no agarra esto, me va a ser muy difícil explicarle a usted lo que de alguna manera el doctor Ríos recibió con tanto tiempo, y que lo esquematizó, y que mi responsabilidad es recordárselo a usted. Amén. Para que el Espíritu le vaya dando a usted testimonio acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, indudablemente ellos fueron a testificar, testigos resucitados en su primera venida. ¿Habrán testigos resucitados en su segunda? Que para nosotros es su parucía, su venida secreta. ¿Irán a levantarse muertos? Bueno, son preguntas que tenemos que irnos contestando. Lo que creemos que sucederá ahora en nuestro tiempo, cuando resuciten los muertos en Cristo, note, estos muertos en Cristo es otro turno. El segundo turno, Mateo 27:52, para que recuerde ese pasaje. Desde que yo oí esto hace más de 20 años, yo me sorprendí. ¿Sabe por qué? Porque en 10 años de tradición evangélica, aunque había oído tremendos predicadores, tremendos teólogos, jamás, de los jamases, me había detenido ni siquiera a leer este pasaje. Yo pasé 10 años de noche, y me impactó tanto que jamás olvidé el pasaje. Espero que usted tampoco lo olvide. Y vendrán a avisarnos. Note, esto es un anticipo para los que vivamos los tiempos finales.
avisarnos que la venida del Mesías está cerca, según 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Alguien tiene ese pasaje que lo lea? Note que ahí dice: los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Primero de qué? Primero que nosotros, los que vivamos, o los vivientes que sobrevivamos, seamos transformados. Eso quiere decir que en el segundo turno de resurrección se ven varias características. Una es que estos que resucitaron convivieron, apunte esto en su corazón, con sus familiares. No sabemos cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo convivió Cristo resucitado con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 días, un mes, 10 días. Es muy probable que también estos, ¿usted se imagina amanecer con un muerto resucitado? Y darse cuenta usted a otro día que no era sueño. Hermano, ¿ya no salimos de la Biblia o eso está en la Biblia? Esto usted lo ha oído quizá 1000 veces, pero ¿lo cree? Yo no puedo obligarle a usted que crea. Sencillamente yo solo soy llamado a exponerle a usted la palabra y a muchos de ustedes solo recordársela. La pregunta que yo me hago cuando veo sus caras: ¿lo creen? No es fácil de creer esto. Bueno, convivieron con sus familiares por lo menos un buen tiempo, porque ellos resucitaron para no ver más muerte. Ellos no volvieron a la vida, ellos resucitaron. De tal manera que en la ascensión de Cristo también se deben haber ido con Él. ¿Aló? Amén. ¿Y dónde está el versículo, hermano? Bueno, chequélo. Ahí no se da, hermano Sergio, donde dice que llevó cautiva la cautividad, que él descendió a las partes más bajas de la tierra y luego sube, dice, llevando cautiva la cautividad. Podría ser ese. Sí, indudablemente se puede ver como eso, pero también se puede ver como, acuérdate que la versión de las Américas da cierta traducción cuando dice llevando una hueste de cautivos. Una manera de poder interpretarlo es que ellos estaban cautivos. Pero otra forma de identificar es que el doctor miraba que los que habían triunfado, los reyes que habían triunfado, siempre llevaban a sus cautivos delante en un desfile triunfal. Llevaban a sus enemigos adelante. Entonces son dos formas de poderlo ver, ¿verdad? Sí. Hagamos preguntas en el micrófono, por favor. Entonces, los de Primera de Tesalonicenses 4:16 es tercer turno. No. No. Esperemos un momentito, por favor, porque vamos a llegar ahí. No se me adelanten. Vamos despacito, ¿verdad? Si no terminamos hoy, pues seguiremos el próximo martes porque el tiempo va caminando. Estos que resucitaron convivieron con sus familiares. Estos que resucitaron probablemente comieron y durmieron con sus familiares. Qué difícil es visualizar eso, pero lo hizo Jesús. No hay un pasaje exacto que diga que Jesús durmió con sus discípulos. No lo dice, ¿verdad? Pero sí vemos que convivió con ellos. Comió con ellos. ¿Se acuerda? ¿Quiere decir que un resucitado se puede comer un pescado con miel asado? Sí, Juan lo dice, que él comió un pescado asado. Entonces quiere decir que vamos a seguir teniendo el paladar para los frijolitos y que ya no nos van a hacer daño. No, pero lo cierto es que Jesús resucitado comió. Estos que resucitaron fueron los que se llevó como trofeo. Aquí es donde se plantea la posibilidad de esa interpretación de
porque ellos le acompañaron, ¿verdad? Como testigos. Bueno, sigamos. Tercer turno de resurrección. Aquí está el tercero. ¿Se acuerdan que yo les hablé de esta palabrita? ¿Cuántos han oído? Aunque no entendieron tal vez completamente, pero ¿oían ustedes alguna vez que el doctor hablaba de la exanastasis? ¿Nota usted aquí? Esta es una palabra compuesta. Es importante que explique un poquito acerca de esto. Una vez más, esta es una palabra griega. Voy a borrar acá. Pero para empezar tendríamos que ver que anastasis en griego, no Anastasia, la hermana Anastasia no estamos hablando de la hermana Anastasia, sino que anastasis. Eso literalmente significa resurrección. Y generalmente anastasis tiene que ver con la resurrección de los muertos. Porque es interesante que cuando Marta dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día final, se utiliza anastasis. Pero a esta palabra se le agrega una preposición ek. Y está junta. ¿Se recuerda que cuando hablamos de ek, creo que fue la semana pasada que hablamos de ek, cuando les enseñé a los de escuela dominical, ¿verdad? Y el lunes que les enseñé sobre la iglesia de Filadelfia, esta palabra ek quiere decir algo que está dentro, pero se saca fuera. Se traduce literalmente en nuestro idioma fuera de. Entonces, la palabra junta es fuera, resurrección, literal. En otras palabras, es una experiencia fuera de esa resurrección que se esperaba que se diera al final de los tiempos. Sí, yo sé que mi hermano Lázaro resucitará en el día final. Todos los hebreos que habían leído bien su Antiguo Testamento tenían la esperanza de resucitar en el día final. ¿Sí? Pero esa palabra que está precisamente, alguien que tenga Filipenses 3:10, me parece que es, o 3:11, 3:10. Si me prestan esta versión las Américas, por favor. 3:10 de Filipenses. Filipenses. Dicen, Gracias. anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Ok. Filipenses, ¿verdad? Ay, que me lo busque aquí, por favor, para no. El 11 dice, y de alguna manera me encontraré en la resurrección. Ese es el que quiero. Literalmente en Filipenses 3:11, Pablo dice, y encontrarle a Él. No sé cómo dice las Américas. Filipenses está en el Nuevo Testamento, hermano Maco. Es que se pegan las hojas, yo sé. Parecen hojas de papel cebolla. 3:11, por favor. 3:11. ¿Lo tienen ahí? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A fin de llegar, así lo traducen ellos. A la resurrección de entre los muertos. Ok. Esto fue en un tiempo una revelación muy importante que el Señor le mostró al hermano Otto, porque esta forma de traducir fuera resurrección hablaba de un turno especial que tiene que ver con 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que ver con uno de los misterios de Pablo, que si usted es buen oyente de Radio Impacto en Espigas Bíblicas ya tuvo que haber oído el misterio de no todos dormiremos. ¿Cuántos oyeron algo? ¿Alguno de ustedes oyó ese? El misterio de no todos dormiremos. Bueno, ok. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí,
os digo un misterio, dice Pablo. Una verdad que me fue revelada, una verdad escondida. No todos dormiremos, pero todos, y dice una versión tremenda, ¿verdad? Torres Amat dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en hombres celestes, dice. No todos dormiremos, no, todos dormiremos, dice, pero no todos, es la, exacto, seremos transformados en hombres celestes. Interesantísimo. Todos moriremos en la 1551 en la versión Torres Amat, la estamos ahorita viendo. Ahora, note usted que la exanastasis entonces iba a ser una experiencia anticipada de no ver muerte. Aún antes de este tercer turno, porque note que entre el segundo, para los más acuciosos, turno y el tercer turno, ¿cuánto tiempo va ya? Casi 2000 años. ¿Ya se dio cuenta? Entre el segundo turno y el tercer turno ya pasaron 2000 años y todavía no se ha dado la resurrección del tercer turno, que es la que habla Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. El tercer turno de resurrección es bien importante que lo estudiemos por ser un turno fuera de las resurrecciones, pero como es un levantamiento al cielo, lo ponemos como un turno de resurrección. Alguien que nos lea Hebreos 11:35, donde dice una mejor resurrección. Que quede grabado, por favor. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Note que dice que las mujeres recibieron a sus muertos, dice otra versión, pero otros prefirieron esperar, como que les hubieran dado a escoger, ¿verdad?, una mejor resurrección. Entonces, qué interesante, porque vemos nosotros que la exanastasis, como lo vemos ya aquí en el inciso A, estos son aquellos hombres y mujeres que se consagraron de una manera especial para obtener esta mejor resurrección o fuera resurrección, como una experiencia muy especial. Pero note que implica consagración, que viene siendo como una transformación antes de. Lo que estamos queriendo decir, y en eso trato de ser lo más exacto posible, y gracias a Dios aquí tengo testigos que esto fue enseñado, y yo creo que a cada uno de ustedes el Señor les dio testimonio, no sé hasta dónde lo lograron visualizar, pero es una experiencia anticipada a ese tercer turno, que pudo haberse dado entre el segundo turno y el tercero en diferentes personas. Bueno, sigamos viendo hasta aquí, y algunos están abriendo los ojos. Esta exanastasis, que la ponemos como un levantamiento, la podemos entender como una liberación de una dimensión a otra antes de tiempo, según el mismo pasaje que está aquí, de 11:35 que acabamos de leer. Era algo que añoraban las esposas y madres, que sus esposos e hijos obtuvieran este galardonamiento, que era algo mejor que la resurrección de los muertos. Era un anticipo. Estamos hablando dentro del contexto de lo que sucedió, por lo menos después de la muerte de Cristo en el primer siglo, donde usted tiene que entender que muchas de esas experiencias se vivían de una manera terrible. ¿Se imagina usted la iglesia que vio a sus muertos? ¿Qué piensa usted? Muchos de los familiares que vieron a los muertos resucitados ¿nacieron de nuevo? ¿Qué piensa usted? ¿Usted qué haría? ¿Qué harían sus familiares si usted mañana el Señor se lo lleva y después usted va a visitarles? Como parte del programa de Dios en rescatar a los que todavía no le conocen. Muchos de ellos deben haber sido impactados
y atendieron a la voz del Señor. Sin embargo, no es garantía, porque ¿cuántos vieron al Señor resucitado? ¿Cuántos? 500. ¿Y cuántos fueron al aposento alto? 380 hermanos tenían que hacer. Tenían mucho trabajo, tenían muchas responsabilidades, tenían muchos compromisos. Se desesperaron, porque la promesa, el resucitado les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y venían 10 días, número de prueba total. ¿Estarás esperando tu día número 10? ¿O ya te desesperaste? No te vayas a mover en el día 9, porque los 380 no recibieron la experiencia de los 120 en el aposento alto. ¿Estamos de acuerdo que los 500 que fueron testigos pudieron haber tenido la misma posibilidad? Porque el Señor les reveló a todos, pero no todos esperaron. Entonces no es garantía, ni siquiera ver a Cristo resucitado. Así de duro es el corazón humano. Tengamos cuidado con él. Creemos que hoy se puede lograr ese galardonamiento en vida, como probablemente lo logró Juan el apóstol. ¿De dónde nos sacamos eso? ¿De la manga? Présteme otra vez la Biblia. Acompáñeme al último capítulo del Evangelio de Juan. Parece que es el 21 o 20, déjeme ver, déjeme recordar. 21, no va a ser que le esté añadiendo un capítulo a Juan. Verso 7, 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era ese discípulo? Juan. Dijo a Pedro: es el Señor. Dicho sea de paso, oía a un ministro con un rema muy bonito acerca de este pasaje, porque Juan fue un apóstol especial, porque fue el apóstol que cuando el Señor se acercaba sobre el mar reconoció a Jesús, mientras que Pedro dijo: y los demás es un fantasma. Tenía ojos, Juan tenía ojos. Por eso nuevamente aquí dice: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa. Tenemos que ir un poquito más cerca del final. Verso 20. Vamos a ver. Sí, verso 20. Pedro volviéndose, la escena era Jesús con Pedro, después de que lo negó, antes de ascender. Estaba arreglando a Pedro. ¿Cuántos saben que el Señor resucitado fue a arreglar a sus discípulos? Esa es una esperanza que tenemos nosotros, que andamos a veces medios caídos, medios chanfleados, medios desarreglados. ¿O usted ya está listo? Ojalá que todos estuviéramos ya listos, ¿verdad? Para cuando Él venga. Que Él va a los Pedros negones o negadores, apóstatas. Va a los Tomases con dudas, porque tiene misericordia. Nuestro Dios es un Dios bueno, hermano. Usted tiene que de una vez sacarse de la cabeza a un Dios que está a punto de cortarle la cabeza. Mejor medite en el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y dice: Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién seguía? Juan. ¿Me está siguiendo? El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y que había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, ojo, celos ministeriales. Al negón de Pedro ahora le agarraron celos ministeriales. Solo a los apóstoles les pasa eso, ¿verdad? No, si les pasa a los apóstoles, imagínense a nosotros. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: ¿y este qué? En buen chapín, ¿y este qué quiere? ¿No ha sentido usted cuando está hablando con alguien muy importante para usted, que otro está ahí haciendo cola? ¿Y este qué?
¿Y este qué? Eso fue lo que dice. Estoy leyendo la versión de las Américas. Ya me perdí. Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. ¿Sabe qué dice el original? ¿A ti qué te importa? Bien traducido en el plan que Dios tiene con un varón no necesariamente es el plan que tiene contigo. El plan que tiene con tu hermano no necesariamente, tal vez el tuyo es un mejor plan. Sí. Entonces, ¿por qué a veces nos atormentamos viendo el plan del otro? Yo, así quiero yo. Y entonces dice, Jesús le dijo: tú sígueme. En otras palabras, tú confórmate con lo que tengo para ti. No solo, es que Pedro, qué duro era Pedro. No solo lo había negado, no solo lo estaban arreglando, no solo estaba cabizbajo porque no podía decirle al Señor que lo amaba con el amor de Dios, el que pone la vida, sino que también estaba alegando. Mire la dureza del corazón. Entonces dice, Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga aquí a ti, tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Quiere decir que el Señor podía hacer que Juan no viera muerte. ¿Me está siguiendo? Pablo, que en Filipenses 3:11, a fin de llegar a la anastasis, era algo que anhelaba Pablo. La tradición y la historia, aunque no hay suficientes pruebas, indican, y todos se apuntan por 2000 años a eso, que Pablo en el 56 después de Cristo le cortaron la cabeza en los tiempos de Nerón. Pero todavía no hay suficientes pruebas. Es lo que la tradición, así como la tradición dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo, dicen que Pablo murió decapitado en Roma. Pero no hay suficientes pruebas. Esto ya es a cuenta de lo que el doctor creía. Él pensaba que Pablo pudo haber experimentado una anastasis. Bueno, eso es algo que usted lo tiene que meditar. ¿Algunos han oído de Watchman Nee? Bueno, el vigía de la China, un hombre usado al principio del siglo XX, 1938. Algunos que lo conocieron creen, eso no consta en ningún lugar. No podemos tener las pruebas, que lo vieron caminando, acercándose a una montaña y no lo vieron más. Bueno, pero eso, si usted me pide el versículo bíblico, yo no se lo voy a dar. Sencillamente, se lo recuerdo, medite en ello, porque muchos de ustedes habían olvidado la palabra, ¿o no? Anastasis. Y cuando uno olvida algo que es fuera resurrección, note usted que para aquellos que anhelamos más, la Biblia nos da más, nos ofrece más, nos promete más. ¿Sí o no? Aquí no es solo un paquete parejo para todos. Depende qué es lo que tú anhelas. Hermanos, yo tengo que ir terminando. Creo que lo voy a dejar, son las 9:15. Yo sé que muchos vienen de lejos. Y vamos a dejar aquí el cuarto turno de resurrección, que estamos a la mitad de los 7 turnos, para que primeramente Dios, el otro martes, si Dios lo permite, podamos verlo. Preguntas, para que tengamos unos minutitos de preguntas. Vamos a circunscribirnos por tiempo a preguntas del tema, por favor. Y que queden grabadas, si nos ayudan con el micrófono, por favor. No tan rápido las preguntas, una por una, por favor.
Hermano Sergio, una Sí. pregunta, como está hablando de 7 puntos de la resurrección, ¿cuál es en qué punto está la final trompeta? Sí, tiene que ver con la tercera. Si ustedes, eso es bien importante cuando vayamos encajando en el panorama los turnos de resurrección junto con el esquema escatológico. Dijimos que el tercer turno tiene que ver con Tesalonicenses 4:16. Note que ese pasaje de revelación del apóstol Pablo para Tesalónica, los cristianos de Tesalónica y por supuesto para nosotros, arranca desde el verso 13 hasta el 17. Entonces, cuando dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se coteja también con 1 Corintios, donde dice, porque sonará la trompeta, dice. Y ahí se añade un detalle interesante, porque dice, a la trompeta final. Exactamente eso. Entonces, eso tiene que ver con la resurrección, tercer turno, que nosotros estamos esperando si vemos muerte. Aunque nosotros en vida tenemos que tener la esperanza de no ver muerte. ¿Sí? Amén. No todos, aquí les comparto un misterio, dice Pablo, una verdad revelada. No todos dormiremos. O sea, no todos moriremos, pues. Y cada generación de cristianos, nosotros que todavía estamos aquí, vivitos y coleando, debemos de tener la esperanza de ser la generación que no vea muerte, en cierta manera, una exanastasis colectiva. Pero la revelación interesante, como anticipos que el doctor vio, a título de la revelación, yo nuevamente les digo, siempre expongo, quien lo quiera creer en su corazón, quien lo pueda entender, quien lo pueda recibir, quien lo pueda digerir, amén, no se impone. Hay cosas que el doctor trasladó que mucha gente no entendió y las dejó tiradas porque no las entendió. Usted no deje tirado algo que no entiende, porque el Señor le dijo a sus discípulos, ellos no entendían un montón de cosas, hermano. Lo que no entiendes ahora, entenderás después. Sí, hermano, yo le preguntaba eso porque en la final trompeta ya no van a haber visitaciones, ahí sí que lo que usted dijo, a familiares que puedan ser que tengan ese privilegio, sino van a ser todo, ahí es todos los muertos en Cristo, todos. Ya los que puedan llegar a visitar a los familiares, porque se levantarán algunos ahí sí que toca las puertas, pues, ¿verdad? Para los más incrédulos, de aquellos que de la familia de uno que pueda quedar. Ahí en la final trompeta ya todos son muertos Sí. en Cristo, ya no hay más. Acordate que son 7 turnos. Eso tiene que ver con la iglesia, especialmente con las primicias. No se me adelanten porque ahorita no podemos ver todo el panorama, porque el cuarto turno de resurrección, que lo vamos a ver dentro de una semana, si Dios lo permite, tiene que ver con los que se van a levantar después de la semana 70 de Daniel. Cuando yo hablo de la semana 70 de Daniel, para los que vinieron el martes pasado, que fue lo que trasladamos, usted que vino puede entender que es la semana 70 de Daniel, porque uno usa esos términos y si uno no tiene claro de qué se trata, se queda en la luna. Pero note que el tercer turno es al inicio de la semana 70. De hecho, esos acontecimientos se van a dar previos a los inicios de la semana 70. Muchos manejando, si usted vino a escuela dominical, ¿sabe por qué yo le pregunto, le hago estas referencias? Porque cuando usted pierde el paso y no viene, se complica porque, hermano amado, con el doctor Ríos era así. La revelación era tan fuerte, tan completa, tan inmediata, de día a día, que lo que sucedía era que, porque a mí me pasaba, yo faltaba 1 o 2 días, no sabía ni por dónde iba. Ahora, que no le vuelva a pasar a usted eso, porque la iglesia de Sardis dice, tienes unos pocos, y esos pocos son los que, si están vivos, van a ser transformados, que no han manchado sus vestiduras, y los muchos, según Apocalipsis 7:14, van a ir a lavar sus vestiduras. ¿Cristianos? Sí,
¿De la iglesia? Sí. Como no limpiaron sus vestiduras a tiempo, las tendrán que ir a limpiar en la gran tribulación, siempre en la sangre del Cordero. Esos muchos, si usted lee despacio, van a ser decapitados, van a morir. Eso sí, no van a experimentar la muerte segunda, pero van a morir. ¿Dónde van a resucitar? Al final de la semana 70 de Daniel. Y ya me hizo usted hablarle un poquito del cuarto turno, pero hermano Josué, va a haber un cuarto turno que tiene que ver con la iglesia. Ya no van a haber, por supuesto, testigos como se ven aquí, sino que ya en la semana 70 de Daniel es otro trato, es un trato con la cosecha, que va a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, pero la mayoría de ellos van a ver muerte. Y luego, subsecuentemente, veremos el quinto turno, el sexto turno, el séptimo turno. Amén. Pastor, cuando Cristo les dijo no me toquen porque no he subido al Padre, no se había presentado, ¿todavía no había sucedido ese segundo turno de resurrección de ellos? O porque, o sea, Présteme otra vez. mi pregunta es, ellos resucitaron después de la primicia que fue Cristo, ¿verdad? Pero cuando ellos convivieron con sus familiares, o sea, con el cuerpo glorificado también a la manera de Cristo resucitaron, ahí tengo una como laguna, ¿verdad? Cuando Cristo les dice a los discípulos no me toquen porque no he ido al Padre, no me he presentado al Padre, aunque Él estaba conviviendo con ellos. Mira, la mejor traducción de no me toquen es no me retengan. Lamentablemente a veces las versiones nos complican un poquito, especialmente aquel que se ha quedado toda una vida, no como la canción, ¿verdad?, con la versión del 60 Reina Valera, y es la única que conoce. Si usted caminó cerca de las enseñanzas que el Señor trasladó por medio del hermano Otto, y esto es lo que hace que muchos piensen que uno habla demasiado de un hombre, ¿verdad? Pero yo le hago a usted referencia porque ustedes son de casa. Quizá quienes nos escuchan y no tuvieron este trasfondo no nos entienden, pero estamos dispuestos a poder platicar con ellos. Pero la mejor traducción ahí, Abel, es no me retengan. Tenemos que entender que indudablemente la resurrección de las primicias, que es Cristo y es el primer turno, es mucho más especial porque es el Cordero que murió, cuyo sacrificio fue acepto según Hebreos delante del Padre, y obviamente el sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda en el tabernáculo no hecho de manos. Él tenía que hacer eso. Entonces María lo quería retener, no tanto era el toque, lo quería retener, porque ¿quién no quería retener al Señor? Cualquiera de nosotros hubiera tenido esa experiencia también. No querían dejar a Pablo, los ancianos que lloraron cuando después de 3 años él se va de Éfeso. Entonces indudablemente querían retenerlo. Por eso la mejor traducción es no me retengas, porque él tenía indudablemente que presentarse resucitado, donde seguramente recibió el sumo sacerdocio en el orden de Melquisedec, porque indudablemente recibió también un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces nuevamente viene. Es una operación que no podemos nosotros testimoniarla exactamente cómo fue, porque la Biblia guarda un silencio cómo fue esa presentación. Solo atisbamos a verlas sin mancha, sin contaminación, delante del Padre, para expiar, porque sin derramamiento de sangre no podía haber expiación de pecado. Solo que aquí no era la sangre de machos cabríos, era la sangre preciosa de Cristo, que hace verdaderamente el sacrificio perfecto, que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo maravilloso, que nosotros tenemos que tener bien claro, porque nos limpia pecados pasados, presentes y aún futuros, en la medida que nosotros nos mantengamos en la fe. Entonces él tenía algo que hacer. Los de Mateo 27:51 no eran sacerdotes en el sentido de ir a presentar sangre. Ellos fueron testigos.
testigos nada más. Fíjate que hay dos clases de testigos, estos y los que Hechos 10:28 dice, y no se presentó sino solo aquellos que de antemano el Padre escogió como testigos. Se hizo visible, dice el original, exclusivamente aquellos a los cuales el Padre los escogió como testigos. Esos son otros testigos, testigos de su resurrección, donde indudablemente estaban involucrados sus apóstoles, porque Juan entonces en su primera epístola inicia diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. El problema del cristianismo de este tiempo es que muchos de nosotros no somos testigos porque no hemos visto nada. Y lo poco que hemos visto quizás se nos ha olvidado, dejando que nuestra vida cristiana se diluya en experiencias más humanas que experiencias. Estos decían lo que hemos visto. Entonces la pregunta es, ¿qué has visto tú? Entonces hay que ver, hay que estar dispuestos. Lo que hemos oído, ustedes han oído mucho, hermanos amados. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. ¿Crees tú que puedes palpar? Claro que puedes tener experiencias donde palpes. Y en la medida que Él se acerque, van a ver esas experiencias. Entonces, ellos resucitan con un cuerpo espiritual, porque ahí tienes que irte a estudiar despacio, léete despacio. Hoy en la noche cuando regreses, nada, cuando puedas. 1 Corintios 15, todo corridito. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Ahí está clarito. Entonces ellos murieron sembrando, porque ahí la analogía es el grano de trigo que cae a tierra y muere. Cada vez que un cristiano muere, es un grano de trigo que cae, del trigo del Señor, ¿verdad? Por eso cantaban los cristianos de antaño, trigo soy, del granero del Señor, Trigo, somos trigo. Y el trigo que cae, dice, se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Ellos resucitaron, al igual que Cristo, con un cuerpo espiritual. ¿Traspasarían paredes ellos? Podían hacerlo. No sé si tocaron, porque el Señor ya no tocaba. Y quizá era mucho más fuerte. Es que usted se imagina, yo todavía me sorprendo que ese tipo de experiencias no han quedado narradas en los historiadores de ese tiempo, porque seguramente Roma, y especialmente los fariseos y los saduceos, los del Sanedrín, se encargaron de borrar todos esos vestigios y decir que eran falsedad. ¿Por qué? Porque conminaron. Y dice la Biblia en los evangelios que le dieron plata a los soldados para que dijeran que sus discípulos se lo habían robado. La mentira religiosa surgió desde el mismo momento de la resurrección de Cristo y continúa la mentira religiosa que va tras sus propios intereses humanos. Ellos entonces fueron con cuerpo espiritual y con ese cuerpo espiritual se levantaron. Cuando hablaba de testigos, a la manera, yo me imaginaba, cuando se desarrolló el ministerio de Cristo en la tierra, ellos fueron testigos, pero ¿quiénes? A ver, para ubicarme. Los testigos que resucitaron el segundo turno, que ellos convivieron con Cristo, ellos murieron antes de que Cristo muriera, ¿verdad? Pero fueron testigos cuando se dio el proceso de resurrección. Testigos. Esa es mi pregunta, o sea, digamos, mi pregunta es, ¿será que fueron testigos físicamente estando el ministerio de Cristo en la tierra y después Cristo cuando bajó y fue a anular a todas las... Testigos físicos no podían ser Abel porque estaban muertos. Cuando Él baja, es que miren, nosotros tenemos que darnos cuenta que Él como primicias inicia hitos dentro del plan de Dios. Hay un versículo que dice, el árbol cae, hablando de la muerte, y se queda ahí, porque no hay procesos después de la muerte, por lo menos procesos salvadores, hay perfeccionamientos, de eso hablamos otro día, pero qué interesante, porque vemos que indudablemente cuando Él baja, es que ustedes
tienen que meditar, tenemos que ver el holocausto, tienen que meditar la conmoción en el orden espiritual que se dio en los universos, porque la Tierra está en el centro del universo de alguna manera. No estaban tan equivocados aquellos que lo miraban en el centro del universo, porque lo miraban en el centro del universo espiritual. Porque qué casualidad que viene a morir a la Tierra. ¿Por qué no murió en otro lado? En el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿verdad? No estamos exactamente en el centro, sino que muere ahí. Y entonces hubo una conmoción donde indudablemente el Seol fue conmovido. Entonces se da el proceso del holocausto, pero ellos son testigos. Es que miren, lo más impactante es cuando ellos llegan y dicen, lo vimos, que por nuestro pecado, Él fue siguiendo la ruta del pecador a pagar el precio que nos tocaba como pecadores pagar a nosotros. Eso es lo tremendo que tenemos nosotros que visualizar. ¿Y lo vieron? En todo ese proceso que nosotros conocemos como el holocausto. Bueno, dejamos una pregunta más porque el tiempo se nos ha ido. Sí, mi hermana. Una pregunta, hermano pastor. Fíjese que ahorita que usted decía de que, no sé si entendí bien, de que los muertos le pueden dar mensajes a uno en los sueños. O no sé si entendí bien, ¿verdad? Usted diga su pregunta y Bueno, vamos a ver sí. cómo la Fíjese, hermano Sergio, trasladamos. que yo tengo 3 abuelitos que murieron en el Señor, pero yo los sueño mucho a ellos. Desde hace como unos 6 meses los vengo soñando, y en el sueño, lo que más me impacta en el sueño es que me muestran un reloj que va dando no sé si es noche o día, pero me da a las 12. Entonces, precisamente antenoche le decía yo a Josué que eso me preocupa porque ellos ellos se murieron de ancianos, ¿verdad? Y fue gente muy consagrada ya en su vejez. Entonces le decía yo a Josué, no sé qué es lo que me quieren transmitir, ¿verdad? O no sé si está bien mi pregunta o no, Okay. pero tengo la duda, y aprovechando de lo que decía. No tenga pena, mi hermana. Fíjese, tenemos que aclarar algo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento muy claramente que nosotros no podemos hacer contacto con muertos porque es abominación. Y no estamos diciendo acá que los cristianos que están con vida van a hacer contactos. Ustedes saben que eso siempre fue y seguirá siendo abominación. Y hoy en día hasta los programas televisivos, ¿ha notado usted que se ha vuelto eso muy normal? Hombres o mujeres preparados para servir de médiums. Eso está abominado por Dios. No estamos hablando eso. Estamos hablando que va a venir un momento en el que, como surgió después de la resurrección de Cristo, según Mateo 27:51, es como un adelanto de lo que va a suceder con los muertos en Cristo. Pero eso no se ha dado. De tal manera que indudablemente no podemos nosotros decir acá que hoy podemos estar recibiendo mensajes de muertos, porque eso se puede prestar a una mala interpretación. Ahora, en el caso muy específico del sueño, que entendí que era recurrente, o sea, varias veces usted lo ha tenido, Unas 2 o 3 veces. nosotros no sabemos totalmente cómo el Señor puede traer mensajes. El hecho de que usted en sueños recuerde a sus abuelitos es algo muy normal, porque ustedes han soñado en algún momento con personas que ya se fueron. Pero no necesariamente ese sueño es que ellos quieran hacer contacto, o sea, no lo veamos así, sino que a través del sueño, y ese reloj que usted todavía no ha logrado interpretar de qué se trata, alguna idea da, ¿verdad? Porque habla de tiempo, habla de momentos, y quizá para usted en lo personal, el recuerdo de estas personas amadas, fallecidas, y el reloj tienen un mensaje personal, pero no necesariamente que ellos puedan venir a esta región y hacer contacto, porque eso sería una práctica indudablemente que el Señor no la ve como una práctica adecuada, ¿verdad? Es más, dice que es abominación. Lo que estamos hablando es que previo a ese evento, cuando los muertos en Cristo resuciten, lo vamos a ver más despacio, porque hay una interacción de los muertos en Cristo y los vivos, que lo vamos a ver más despacio porque apenas estamos viendo ahorita como el andamiaje. Yo le estoy tratando de presentar a ustedes el andamiaje que nos va a servir para entender lo que después vamos a ver como un gran resumen
Y yo espero que usted entonces lo puedan entender. Pero indudablemente que esa experiencia le puede estar trasladando a usted algo que indudablemente el Señor se lo va a aclarar. Amén, mis hermanos. Por razones de tiempo vamos a tener que terminar acá y pedirle al Señor indudablemente que nos permita que lo que hemos estado viendo nos sea aclarado totalmente en nuestros corazones. Póngase de pie, por favor.